Amén. Amén. Entonces, vamos a comenzar, hermanos, con la primera clase de estas 4, que es acerca de discipulado. El tema que vamos a enfrentar el día de hoy y que vamos a estudiar se llama estructura bíblica. ¿Cuál es nuestro propósito para esta clase? Y para la enseñanza en general de las otras 3 siguientes. El propósito de esta serie de clases de discipulado es preparar al estudiante con respecto a la estructura del compendio de libros de las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Vamos a entender por Sagradas Escrituras el compendio general de lo que nosotros hemos estudiado. Más adelante vamos a tener sesiones donde hablaremos de los llamados libros apócrifos, ¿verdad? Como lo son Baruch, Macabeo, Tobías, también Enoc, Jubileos, y también algunos que forman parte de lo que se llama el Nuevo Testamento, como la carta a los Laodicenses, Tercera de Corintios, etcétera. Pero hoy día solamente vamos a llamar para estas clases Sagradas Escrituras lo que conocemos nosotros en nuestras Biblias. Esto les proveerá ayuda a la hora del estudio, pues es de suma importancia completar el estudio literal de las Escrituras con contexto de espacio-tiempo y además de recursos de la historia. Es decir, por ejemplo, cuando Oseas está profetizando al reino del norte, entender si Oseas lo hizo antes o después de que fueran hacia Asiria llevados en cautiverio. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si nosotros comprendemos que Oseas fue escrito antes del cautiverio asirio, vamos a ver que toda esa profecía luego se va cumpliendo una tras otra. Si nosotros decimos que es después o no tuviéramos ese conocimiento, no vamos a comprender a mayor detalle la profecía. O también, por ejemplo, entender que, por ejemplo, yo mucho tiempo antes pensaba, cuando no me daba el tiempo de estudiar verdaderamente las Sagradas Escrituras, que los salmos todos fueron escritos por David, ¿verdad? Y hoy día nos encontramos con, por ejemplo, salmos de los de Coré. ¿Y qué hacen los de Coré allí si los salmos son todos de David? ¿Verdad? Y no, ahí está cada uno detallado, y también el libro de los Salmos es como una mini Torá que se estructura también en 5 libros. Entonces, todas esas cosas también son necesarias irlas estudiando. Pero eso lo veremos en la tercera clase, que es con respecto a las conexiones en el Tanakh. Por ejemplo, también es necesario entender qué estaba pasando en la historia de la humanidad mientras los profetas estaban escribiendo. Por ejemplo, vemos allí la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? Donde se generan los diferentes imperios de la humanidad, y entender qué estaba sucediendo en esos tiempos y cómo se desarrollaba en paralelo la Biblia con respecto a la historia. Proveer al estudiante de una nueva visión acerca del texto sagrado, para así derribar la exégesis dogmática y promover la exégesis del autor. Es decir, una exégesis es cuando yo le complemento el texto con mis ideas. Por ejemplo, si yo digo, porque de tal manera amó Elohim al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces yo voy a decir, ahora tú crees y ya eres salvo. Y tendrás la vida eterna automáticamente, y de aquí en adelante lo que tú hagas no importa, porque ya creíste una vez y salvo para siempre. Entonces, esa es una exégesis. Yo estoy incorporando mis ideas a solamente un versículo sin tener ni idea de todo el contexto de todo lo demás. Entonces, ese es un ejemplo de exégesis. Pero cuando yo renuevo mi visión y me entero, por ejemplo, que la palabra habla de los que vuelven atrás, de los que abandonan la verdad, cuando dice de que con su perseverancia ganarán sus almas, como lo dice el libro de Lucas, ¿verdad? También eso me da un panorama mucho más extenso, y yo puedo entender, ¿verdad?, que no es tan solo creer una vez, sino que hay que vivir una vida realmente santa. Entonces, todas estas cosas nos podrán ayudar a tener una visión panorámica mucho más amplia acerca de las Sagradas Escrituras. Vamos con introducción a la clase número 1, que es la estructura bíblica. Comprender la organización y procedencia de las Escrituras, además del origen de los distintos cánones. Analizar la estructura general,
a través de la perspectiva hebrea de los 66 libros del canon evangélico protestante. Yo se los decía al principio, amados, que para esta clase vamos a considerar como Sagrada Escritura lo que son los 66 libros del canon protestante. ¿Por qué? Porque es lo más común que nosotros vamos a encontrar en las diferentes Biblias. Yo sé que dentro de Arca de Salvación hay hermanos que provienen quizás de la Iglesia Católica, de iglesias protestantes, luteranas, un montón de lo que nosotros encontramos dentro de las religiones. Pero lo que son los otros 7 libros del canon católico los vamos a analizar en lo que es considerado como apócrifo. Entonces, hoy día nos vamos a adentrar a los 66 libros que todos conocemos dentro de nuestras Biblias. Nos vamos a orientarnos en la historia de estos libros de manera cronológica. Como les decía con anterioridad, vamos a saber, por ejemplo, quién escribió primero, Isaías o Nehemías, o por qué algún profeta hace mención a otros, quiénes fueron contemporáneos, ¿verdad? Así que es necesario que nosotros podamos comprender esto para tener todavía una mayor visión. Vamos a partir entonces, amados. Muchas veces dentro de lo que eran los seminarios cristianos, ¿verdad? O los que eran los discipulados cristianos, nos encontrábamos con imágenes como estas, donde se dividían, por ejemplo, el Antiguo Testamento, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Sabemos de que no es el término más apropiado, pero sin embargo, es como mejor lo podemos conocer. Así que se dividía entre lo que es la ley, los históricos, los poetas, los profetas mayores y los profetas menores, ¿verdad? Y dentro de lo que es la ley, que hoy día conocemos como Torá, cuando estamos utilizando un lenguaje más restaurado, encontramos Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio, perdón. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces es necesario que nosotros podamos entender la procedencia de estos libros, amados. Es necesario que nosotros podamos entender qué vamos a encontrar en cada uno de ellos, cómo son cronológicos estos, qué es lo que nos da, qué es lo que nos puede ofrecer la literatura de estos libros y cómo nosotros siempre tenemos que relacionar las Sagradas Escrituras con el Mesías. Muchas veces, ¿verdad? Teníamos una vista con respecto al Antiguo Testamento como algo anticuado, algo desfasado, algo que ya no está vigente. De hecho, el nombre lo dice, testamento, ¿quién lo deja? Alguien que muere. Y la palabra antiguo todavía lo obsoleta mucho más. Entonces, amados, es necesario que nosotros podamos entender y comprender que esto en absoluto está anticuado, ¿ok? La palabra nos dice en el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Que todo lo que fue, volverá a ser. Y esto es necesario que nosotros lo comprendamos, porque cuando estudiamos, por ejemplo, las porciones de la Torá, semana tras semana, vamos viendo todos esos apuntes proféticos, por ejemplo, al libro de Apocalipsis. Sin ir más lejos, la parachá pasada, que era la parachá Matot, ¿verdad? Estudiábamos acerca de cómo se presentaba a Finés, a Pinchas, al cual se le dio un pacto de paz como sacerdocio perpetuo, y que este fue a la guerra con los vasos, las copas del santuario, con trompetas, y en Apocalipsis nos encontramos a Yeshua, que es sacerdote perpetuo por la orden de Melquisedec, y encontramos copas de la ira derramada en el juicio del Eterno, y también las trompetas. Entonces, todo se va conectando. Las profecías es lo mismo. Por ejemplo, hablábamos de Oseas, donde profetiza el reino del norte, que se vuelvan hacia el Eterno. Veíamos cómo en su esposa Gomer, que era una ramera, ¿verdad? Se personifica el pueblo de Israel, y finalmente termina aconteciendo todo. Pero aún hay profecías que no se han cumplido. Por ejemplo, cuando dice que los hijos de la casa de Israel y de la casa de Judá se volverían a unir y tendrían una sola cabeza. Y luego encontramos en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, en el libro de Juan, que Yeshua le dice a los judíos, yo también tengo otras ovejas, además de ustedes, las cuales traeré y serán un solo redil y tendrán un solo pastor. Entonces se muestra él como el cumplimiento de todas esas profecías. Entonces eso es muy importante, amados, entender que tanto en lo que son los libros de la Torá, ¿verdad?
los históricos, los poéticos, los profetas mayores, menores, aunque esta no es la mejor división, estamos hablando netamente del canon evangélico protestante, vamos a encontrar siempre un apunte hacia Yeshua. Y esto es porque él mismo lo dijo. Si ustedes examinan las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Porque en ellas creen hallar la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Es decir, toda la palabra da testimonio acerca de Yeshua. Por ejemplo, cuando pasamos a los históricos, vamos a encontrar en el libro de los jueces a un Josué, que su nombre precisamente es Yehoshua, y este Josué, ¿qué es lo que hace? Toma el pueblo, lidera la batalla y los introduce dentro de la tierra prometida. ¿Qué estamos esperando nosotros para este tiempo? Que venga Yeshua, que nos recoja de todas las partes en las cuales estamos dispersados y nos lleve de vuelta hacia nuestra tierra, ¿verdad? Y estas conexiones antiguamente no las podíamos hacer cuando estábamos dentro de las religiones. ¿Por qué? Porque esperábamos morir, irnos al cielo, ¿verdad? O ser arrebatados, o ser raptados, y un montón de doctrinas más que son producto de la eisegesis y no de la exégesis bíblica. Entonces, por esto es necesario que nosotros podamos comprender a qué apunta cada libro, en qué periodo de tiempo se escribió cada libro. Denme un segundo, amados. Amén. Ahora sí estamos de vuelta, amados. Entonces, como les contaba, con el Nuevo Testamento sucede prácticamente lo mismo, ¿verdad? Vamos a ver que, por ejemplo, en el Brit Hadashah nos encontramos con los 4 evangelios en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y 3 de estos son muy similares, mientras que Juan apunta a otro público totalmente distinto, o a otras historias un poco más distintas que los primeros 3. Pero es necesario que nosotros podamos entender acerca de la vida del Mesías, de Yeshua, que podamos conocer acerca de sus genealogías, que podamos conocer acerca de sus milagros, acerca de su costumbre, acerca de lo que él sí celebraba, lo que él no celebraba, la forma en la cual él guardaba la Torá sin las contaminaciones de los hombres, como si respetaba ciertas posturas rabínicas. Por ejemplo, Yeshua en una parte le dice a los fariseos: bien hacéis en ofrendar la menta, la mirra y no recuerdo qué otra especia, y esas ofrendas nunca aparecen en la Torá, nunca fueron estipuladas en la Torá, sino de que los fariseos lo estaban comenzando a hacer como ofrendar un producto de la tierra. Y Yeshua de cierta manera lo valida. Nosotros debemos comprender por qué Yeshua valida eso. Si fue verdaderamente el agregar a la palabra o qué es lo que estaba sucediendo allí. Entonces, Yeshua termina diciendo claramente: pero no se olviden de ejercer misericordia, que esa es la esencia de la Torá. Muchas veces dentro del cristianismo se enseñaba de que Yeshua transgredió el día de Shabbat, porque de esa manera era acusado por los fariseos, ¿verdad? Hoy día nosotros, tristemente, muchas veces recurrimos a los escritos rabínicos por encima de lo que Yeshua o los apóstoles de Yeshua enseñaron. ¿Y qué es lo que sucede con esto, amados? Que nosotros también tenemos que entender cuál era la visión de los judíos en la época de Yeshua. ¿Por qué no le recibieron? ¿Por qué hubo tanta? Porque siempre la excusa más fácil es decir, es que era necesario que sobre ellos hubiera un velo. Pero también tenemos que entender que Yeshua muchas veces les asombró. La palabra habla que Yeshua estuvo en el templo a los 12 años, estuvo exhortando con gran sabiduría. También vemos de que cuando Yeshua, antes de ser inmolado por nosotros, muchas veces le trataron de encontrar la falla, nunca pudieron. Incluso cuando un escriba le pregunta acerca del mandamiento más grande, ¿qué responde Yeshua? El Shema Israel. Responde acerca de amar al prójimo. Y el escriba estuvo de acuerdo con él, le dice: bien, bien dices, maestro, estos son los principales mandamientos. Entonces vemos por qué algunos sí estaban de acuerdo,
otros no estaban de acuerdo. Vemos a José de Arimatea comprando eh, también el sepulcro de Yeshua. Entonces, por eso tenemos que entender las diferentes escuelas del judaísmo y el contexto contemporáneo de ese momento. ¿Por qué algunos no le recibieron? ¿Por qué otros sí? Vemos incluso también que antes de la destrucción del templo, los judíos que sí creían en Yeshua y los judíos que no creían en Yeshua convivían sin ningún problema. Y el libro de los Hechos es testimonio de lo que les estoy diciendo. ¿Y por qué? Porque nosotros vemos que en cierto momento Pedro se dirige hacia el templo y dice a la oración de la tercera hora. Algo así, lo estoy parafraseando nuevamente. ¿Y qué hacía Pedro en esa oración de la tercera hora si él ya era un creyente en Yeshua y estaba en el templo? Y eso fue después de la muerte y resurrección de Yeshua. Entonces, todos esos pequeños aspectos nos muestran cómo era la cotidianidad de aquella época y cuál fue el detonante que nos lleva a lo que hoy día estamos viviendo. Cómo se terminan enemistando los judíos que sí creían en Yeshua con los que no creían en Yeshua, etc. Vemos, por ejemplo, según la historia, una tremenda rebelión eh, entre judíos que no habían recibido a Yeshua y otros que sí. ¿Por qué? Porque los que creyeron en Yeshua obedecieron a sus palabras de Mateo 24, cuando él dice que el templo sería destruido, y también Yeshua dice, entonces huyan y oren que esto no suceda en el día de Shabbat, ni tampoco en invierno, etcétera. Y precisamente los judíos que sí creyeron en Yeshua huyeron, y los que no se quedaron, formaron una rebelión mucho más tarde, y finalmente fueron todos muertos. Entonces, vemos que el contexto de la historia nos exhorta muchísimo con respecto a estos libros. Es necesario, por ejemplo, en las cartas de Pablo, pobre apóstol Pablo, ¿verdad? Tan mal entendido muchas veces, y Pedro hace mención de esto, cuando dice que precisamente los escritos de Pablo, al igual que las Sagradas Escrituras, son tergiversados, y eso es para destrucción. Y eso es terrible, porque a día de hoy la cuna de las iglesias cristianas protestantes son las cartas de Pablo, por encima de los dichos de Yeshua. O sea, Yeshua dice, no he venido a abolir la ley, y luego te citan a Pablo diciendo de que la ley sí está abolida, pero es una mala comprensión de lo que la palabra nos dice. ¿Y eso por qué se deriva? Simplemente por no escudriñar idiomas originales en los cuales fueron escritas las cartas. Muchas veces vemos dentro de las iglesias terribles dogmas contra las mujeres, que ponte el velo, que sácate el velo, que tú no puedes hablar, que tú no puedes decir esto, que tú no puedes decir esto otro, simplemente por un error de contexto. Es decir, en una congregación del primer siglo, dentro de una sociedad tremendamente idólatra, como lo que sucedía en Corinto, en Roma, ¿verdad? En las regiones de Grecia, ¿qué es lo que sucedía? Que eso hoy día lo traspasan a la realidad que vivimos hoy, que es totalmente distinta, ¿verdad? Por ejemplo, en Corinto, cuando dice que las mujeres tienen que llevar velo, ¿qué es lo que sucedía? Que antiguamente eran sacerdotisas en templos paganos. ¿Y qué es lo que hacían allí? Se prostituían y se rapaban la cabeza. Y Pablo les dice, pónganse velo. Y así ya no las van a confundir nuevamente con su antiguo oficio. Y eso hoy día lo generan como una doctrina. Entonces, todas estas cosas nos van a ayudar a entender muchísimo más. O, por ejemplo, ¿cuántas veces estudiamos el libro de Santiago, la fe sin obras muerta, cuando en el capítulo 1, versículo 25, dice, pongan la Torá por obra? Entonces, cuando leemos, la fe sin obras son muerta, ¿a qué obra se está refiriendo Santiago? A la Torá. Y precisamente Santiago es un libro dirigido a Israel, porque el primer capítulo y el primer versículo dice, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Y nosotros sabemos por la historia, por ejemplo, que Martín Lutero era muy antisemita, ¿verdad? Tenía cierta apatía por el pueblo judío, y precisamente uno de los libros que él quería dejar fuera del canon protestante era la Carta de Santiago, perdón, el libro de Santiago, donde parte saludando al pueblo de Israel. Entonces,
Todas esas cosas nos ayudan a tener una visión mucho más amplia de contextos y entender qué es lo que está sucediendo. Y bueno, el libro de Apocalipsis ya lo hemos estudiado dentro de Arca de Salvación. De hecho, en YouTube ya está la lista de reproducción. Y siempre hemos dicho, si no entendemos la Torá, que es lo primero, ¿cómo vamos a entender Apocalipsis? Cuando ambos libros llevan la misma cláusula, no se le añadirá y no se le quitará. Entonces, todo esto es muy, muy importante, amados, que nosotros hoy día lo podamos replantear y exhortar de una manera totalmente diferente a cómo la tuvimos acostumbrada cuando hicimos parte de las religiones. Siempre contexto, entender la historia, entender un poco acerca de los idiomas. Hoy día no vamos a salir hablando todos griegos o hablando todos en hebreo o en arameo, sino de que podamos escudriñar. Hoy día tenemos diferentes herramientas. Así que es necesario que nosotros lo podamos hacer, amados hermanos. Vamos a estudiar un poco con respecto a los distintos cánones, pero siempre considerando los más principales, ¿verdad? Por ahí hay canon árabe y entre otros más, que a día de hoy no han repercutido mucho sobre lo que tenemos hoy día en nuestras manos, que es la Biblia. Entonces, vamos a estudiar acerca de los principales. Es necesario saber cómo los libros que hoy estudiamos llegaron a nuestras manos. Vamos a partir con el canon alejandrino, que esto lo hemos escuchado como la Septuaginta, la Biblia de los 70 o la LXX, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice allí. Esta traducción de los libros hebreos y arameos al griego helenístico, koiné o común de lo que se conoce como el Antiguo Testamento, comienza en el siglo III antes de la era común o antes de Cristo, que es más o menos alrededor de 280 años antes de la era común, y concluye a finales del siglo II antes de la era común. Es decir, más o menos tardó alrededor de 150 años en poder escribirse, o sea, en poder traducirse. Es importante saber que esta traducción era utilizada por las comunidades judías del mundo antiguo más allá de la región de Judea. Posteriormente también por lo que se conoce como la iglesia primitiva del primer siglo. El Antiguo Testamento de las Biblias cristianas proviene de aquí y no del Tanaj hebreo. Entonces, amados, es necesario que nosotros pongamos la información siempre en contexto. Es decir, hoy día entendemos que dentro de Judea, ¿qué se hablaba? Se hablaba arameo, que es la distorsión del hebreo luego del cautiverio babilónico. Ya hablábamos en la introducción que era una mezcla entre el hebreo, el caldeo, y finalmente se deriva el arameo como una lengua coloquial dentro de la región de Judea. Esto es cuando ya el Reino del Norte se había ido al cautiverio asirio y ya estaba en la dispersión. Entonces es necesario que nosotros podamos entender por qué las escrituras, por ejemplo, cuando Yeshua dice, ya no me verán, le dice a los judíos, y los judíos dicen, ¿acaso se irá a predicarle a los griegos, a los dispersos? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué ellos se identificaban, los judíos del primer siglo, a los dispersos como griegos? Principalmente porque los judíos que estaban fuera de Judea estudiaban el canon alejandrino, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, decimos, Pablo enseñó el Tanaj. No, Pablo no enseñó el Tanaj. El Tanaj incluso fue estructurado luego de la muerte de Pablo. Lo que Pablo estudiaba y enseñaba era el canon alejandrino. Este canon que fue traducido por 70 a 72 sabios judíos de la lengua hebrea aramea hacia el griego helenístico, koiné o común. Entonces es necesario entender que por la historia había un emperador que era Alejandro Magno, el cual tenía la biblioteca de Alejandría, la que tenía muchísimas piezas de la literatura antigua, y entre ellas quería tener la Biblia hebrea, es decir, los escritos hebreos, mejor dicho, para esa época, y finalmente fueron traducidos.
Entonces, es muy importante que nosotros podamos saber esto, qué es lo que Pablo exhortaba, así como entendemos de que Juan, ¿verdad? El discípulo amado, era un judío de la región de Judea, el cual para ese tiempo estudiaba el Targumim, que era el escrito arameo de las Sagradas Escrituras, así también entender que Pablo, como un ciudadano romano, es decir, fuera de la región de Judea, lo que él estudiaba por contexto histórico era la Septuaginta, el canon alejandrino. Y esto es muy importante porque nos ayuda a entender mucho mejor qué es lo que Pablo realmente quería decir en sus cartas. Vamos a adentrarnos un poquito en eso. Pablo y la LXX, es decir, el canon alejandrino. Por el contenido bíblico sabemos que Pablo era un ciudadano romano, Hechos 22-25. Cuando le estaban sujetando con cadenas para azotarlo, Pablo le dijo al centurión que estaba allí, permite la ley, la ley romana, no la ley de la Torá, permite la ley que ustedes azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado. Al oír esto, el centurión fue y avisó al comandante. ¿Qué va a hacer usted? Resulta que ese hombre es ciudadano romano. El comandante se acercó a Pablo y le dijo, dime, ¿eres ciudadano romano? Pablo dice, sí, lo soy. A mí me costó una fortuna adquirir mi ciudadanía, le dijo el comandante. Pues yo la tengo de nacimiento, replicó Pablo. Entonces, sabemos de que Pablo era estudiante de Gamaliel, ¿verdad? El cual era un fariseo, era un judío que estudiaba acerca del, estudiaba los rollos hebreos, pero también podemos encontrar que Pablo, al ser ciudadano romano, tenía acceso a lo que se conoce como una Septuaginta. Y esto también el libro de los Hechos lo abarca a través del contexto. Por ejemplo, Pablo iba a Antioquía a predicar en las sinagogas. Y Antioquía era una ciudad griega. De hecho, proviene de la palabra Antíoco, que era Antíoco Epífanes. Entonces, ¿qué sucede en Antioquía? Que Antioquía era una ciudad griega construida para los judíos que se habían helenizado. Entonces, Pablo allá, ¿qué les va a enseñar? Les va a enseñar acerca de la Septuaginta, que es el material bíblico, entre comillas, que se manejaba fuera de las regiones de Judea. Por lo tanto, como judío fuera de Judea, Pablo estudiaba el canon alejandrino. De hecho, Pablo escribió sus cartas en griego. Entonces, Filipenses 2:11, donde dice, y toda lengua confiese que Jesucristo, Yeshua HaMashiach, es Señor para gloria de Dios Padre, de Elohim Abba, ¿verdad? Vamos a ver que la palabra que se utilizó para Señor es la palabra Kurios, en griego. Y tenemos que nosotros entender que la Septuaginta, en el canon alejandrino, para el nombre de Dios hay varias palabras en hebreo. Uno de los más comunes es Elohim, traducido como Dios. Otro es Adonai, traducido como Señor. Pero el nombre asignado a Dios como su nombre especial o su nombre propio tiene en hebreo las 4 letras Yud, Hei, Vav, Hei, ¿verdad? Que se han traducido al español como YHWH, pero es Yud, Hei, Vav, Hei. Este no era pronunciado por los hebreos debido a la reverencia que tenían a lo sagrado de este nombre de la divinidad, y lo sustituían por otro de los nombres de Dios. La versión griega del Antiguo Testamento, conocida como la Septuaginta o versión de los 70, traduce Yud-Hei Vav-Hei generalmente como Kurios. Es decir, cuando Pablo está escribiendo y toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach es el Señor, Kurios lo que está diciendo, confiesen que Yeshua es Yud Hei Vav Hei. ¿Ok? Y eso lo vamos a encontrar en todas las cartas de Pablo, donde Pablo dice, Yeshua es el Señor, ¿verdad? Jesucristo es el Señor, lo vemos en la Reina Valera, y desde el griego lo vamos a entender como Iosus, ¿verdad? Is Kurios. Y eso es muy importante que nosotros lo podamos entender. ¿Por qué? Porque el canon alejandrino es lo que se usaba fuera de las regiones de Judea. Vamos a progresar un poquito más ahora con el canon palestino, o lo que hoy día también conocemos como el Tanaj, que es el compendio, el acrónimo, ¿verdad?, de cómo los hebreos, cómo los judíos dividen lo que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento. Ellos lo dividen como la Torá,
también lo dividen como los Ketubim, que son los escritos, y los Neviim, que son los profetas. Entonces ahí se forman con estas letras Tanakh, ¿verdad? Torah, Neviim, Ketubim. La ley, los escritos y los profetas. Entonces, se cree que este tiene origen en el concilio de Yavnia, hacia el año 70 después de la era común, más o menos cuando fue destruido el segundo templo. Cuando un sector del fariseísmo se une para formar un nuevo canon netamente del judaísmo. Vamos a entender el judaísmo como religión. Yo sé que los judíos dicen, nosotros no somos religión, pero vamos a ver que el mezclar las Sagradas Escrituras con un montón de dogmas y con mandamientos de hombres propiamente tal, eso da paso a crear una religión. Entonces, amados hermanos, vamos a ver qué sucedía para ese tiempo. Había un asedio dentro de Jerusalén, es decir, el yugo romano cada vez se hacía mucho más y más fuerte. De hecho, el principal motivo de por qué los judíos no recibieron a Yeshua es porque no los libertó del yugo romano. Entonces, imagínense, si cuando ya ellos estaban esperando que Yeshua, que el Mesías viniera, y nació finalmente Yeshua, ya los romanos estaban siendo muy duros con los judíos. Mientras Yeshua vivió, todavía más duros, ¿verdad? De hecho, vemos a Pedro, el apóstol, el discípulo, que era un celote, y este tenía rabia contra los romanos, y lo vemos cuando intenta cortar el cuello y finalmente cortó la oreja de uno de ellos. También podemos nosotros ver que después de la muerte de Yeshua, el yugo de los romanos se hacía cada vez más y más pesado sobre los judíos. Y finalmente, un sector del fariseísmo, tratando de escapar del asedio en Jerusalén, llegan a Yavnia, ¿verdad? Y finalmente allí se comienza a orquestar lo que es el canon de Palestina, o el Tanaj. Entonces, vamos a ver que para la mayoría de los judíos de habla hebrea a principios del siglo II, esto era lo que ellos estudiaban, el canon palestino. Esta hipótesis es rechazada por algunos historiadores por la falta de evidencias, pero nosotros también podemos registrar que hay un concilio que se llama Yavnia Yavne, lo cual también le da acreditación al canon palestino. Este canon deja fuera libros de maestros judíos de habla griega que habían incluido en el canon alejandrino. En el año 90, después de la era común, se conforma el concilio de Yavnia Yavne, donde se declara a los seguidores de Yeshua como bastardos. Antes de esto se podía convivir en paz. Ya les hablaba minutos atrás, amados, de esto, que hay un momento en el cual judíos que creían en Yeshua y judíos que no creían en Yeshua podían convivir perfectamente en paz. Y ese es el ejemplo en el libro de los Hechos, cuando Pedro, que era creyente en Yeshua, va a orar al templo. Ustedes dirán, pero quizás fue encubierto o no lo conocían bien. Recordemos que para el día de Shavuot, de la fiesta de Pentecostés, el que predicó allí y convirtió a 3.000 judíos fue precisamente Pedro. Entonces, sí era conocido. También recordemos, cuando Pedro niega a Yeshua, uno de ellos lo reconoció como seguidor de Yeshua. Entonces, eso es muy importante. Todos esos pequeños detallitos nos da todavía muchísimo más claridad acerca del panorama que se estaba viviendo con respecto a la historia bíblica. Vamos a avanzar un poquito más a una época ya más contemporánea, que es la Biblia. En el año 382, el Papa Damasco primero forma el Antiguo Testamento en base a la Septuaginta. Es decir, él se valió de la Septuaginta para poder formar lo que hoy día se conoce dentro de las Biblias católicas como el Antiguo Testamento. Sin embargo, aconsejado por San Jerónimo, excluyó algunos libros como Macabeos, tercera y cuarta de Macabeos, tercera y cuarta de Esdras, el libro de Enoc, el libro de Jubileos, Baruch, 2, 3 y 4. Y este es el canon actual del Antiguo Testamento con respecto a la Iglesia Católica. Entonces, es importante ver cómo cuando los escritos bíblicos van pasando de mano en mano, se van perdiendo, se van distorsionando, en las traducciones se van cometiendo errores, ¿verdad? Y también vemos que muchos de estos libros van siendo desechados simplemente por el criterio de algunas personas. Ya sabemos que
Por ejemplo, hay libros en los cuales queda denunciada lo que hoy día hace la Iglesia Católica. Por ejemplo, el contenido del libro de Jubileos, algunas piezas del libro de Enoch, ¿verdad? Aunque el libro de Enoch que conocemos a día de hoy nosotros dista mucho de lo que fue en un principio. De hecho, muchos piensan de que el libro de Enoch viene desde un principio, contemporáneo a Génesis, a Bereshit, ¿verdad? Por allí, porque Enoch es mencionado allí, pero nosotros tenemos que entender que el libro de Enoch es del primer siglo prácticamente. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esas cosas para que consideremos qué sí es inspirado, qué podemos estudiar, y como yo siempre lo he enseñado, amados, en lo personal, tener una base en la Torá primeramente, para luego aventurarme a estudiar otros escritos, ¿verdad? Por ejemplo, hoy día tristemente muchos al validar primeramente el libro de Enoch, ¿verdad? Antes que la Torá, seguían en los Rosh Chodesh, perdón, seguían en los Shabbat, si eran lunares, si no eran lunares, ¿verdad? Y eso es por la falta del estudio de la Torá. Y también por la falta de estudiar acerca de Yeshua. Nosotros vemos a Yeshua celebrando el día de Shabbat como los judíos, del atardecer del viernes al atardecer del sábado. ¿Y por qué? Porque la Biblia misma dice que Yeshua en el día de Shabbat entró a una sinagoga y leyó el libro de Isaías, ¿verdad? Entonces, todo eso es necesario que nosotros lo vayamos entendiendo, comprendiendo, para que posteriormente formemos un criterio en base a la evidencia bíblica, histórica, y también al espacio-tiempo en el cual sucedieron las cosas. Vamos a ver un poco acerca del cisma alejandrino, y es aquí donde hablaremos acerca de la iglesia copta que rompió relaciones con la iglesia católica. Durante el 457, después de la era común, lógicamente, la iglesia copta, para diferenciarse de la iglesia católica, asume el compendio del Nuevo Testamento de la iglesia católica, es decir, lo que la iglesia católica formó como el Nuevo Testamento, la recopilación de estas cartas, ¿verdad? Que hoy día vemos a muchos sacerdotes en redes sociales alardeando de esto. Ah, mire, la Iglesia Católica, la Iglesia Universal es la que formó el compendio del Nuevo Testamento. Y sí, es una obra que sí se le adjudica a ellos, pero el texto en sí no es dirigido a ellos, sino que tal cual como lo dice el libro de Santiago, Primera de Pedro, ¿verdad? Es dirigida a los expatriados en la dispersión. Ya lo decía el propio Yeshua. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo comprendamos. Entonces, esta iglesia copta, ¿qué es lo que hace? Toma el canon del Nuevo Testamento de la Iglesia Católica y toma el canon alejandrino, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, lo une y ¡pum! Tenemos entonces un nuevo canon, el canon copto o el cisma alejandrino. Entonces, de esa manera es como se van dando los diferentes libros. Muchos son censurados en otras partes, otros no. Entonces, es así como se pierde esta información. A día de hoy, nunca vamos a tener la información completa debido al egoísmo y a la manipulación del hombre. Hay un dicho que dice que los que ganan escriben la historia, y eso no exime a los libros bíblicos, ¿verdad? Los que están en el poder, ¿verdad? Ellos son los que toman decisiones en cuanto a esto, los que han manipulado los propios escritos. Por ejemplo, en Mateo 28, cuando añaden que Yeshua dijo que había que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yeshua nunca dijo eso. Y aquí entendemos que esos son títulos de hombres. Y recién en el Concilio de Nicea se estipula la adoración a la Trinidad. Entonces, todo esto, amados, vemos que es simplemente manipulación. Luego vamos a pasar al último canon de esta lista, que es el canon protestante. ¿Quién lo estipula? Pues como vemos en la foto, uno de los más reconocidos, Martín Lutero. En el siglo XVI, después de la era común. Y es curioso, muy curioso diría yo, analizar que se usa el canon de Palestina, excluyendo los 7 libros que tenía la Biblia católica en cuanto al Antiguo Testamento. Es decir, el canon que se formó como se cree en Yavnia, ¿verdad? Por un grupo del fariseísmo, fue el mismo que se estipuló para el Antiguo Testamento según Lutero.
pero ellos excluyeron los 7 libros, que son los que siempre reclama la Iglesia Católica, la Iglesia Protestante, ¿verdad? Que sacaron 7 libros. Los católicos dicen, a nosotros no nos sobran, es a ellos que les faltan estos libros. Y los evangélicos dicen, no, es que esos libros no son de inspiración divina, porque en Tobías encontramos brujería, porque en Macabeos hay contradicciones, etc. Y eso también es parte de lo que nosotros tenemos que analizar, porque en el libro de los Macabeos claramente sí hay contradicciones, pero es necesario que nosotros entendamos cuando un libro es histórico y cuando un libro es eh, inspiración. ¿Ok? Dentro de las raíces hebreas se ha formado muchísimo debate qué es la inspiración bíblica, ¿verdad? Así que, hermanos, eso lo vamos también a estar estudiando en las próximas clases. Así que vamos a seguir leyendo, quedando así en gran parte idéntico al Tanaj hebreo. Es decir, lo que nosotros tenemos en una Biblia protestante, por ejemplo, esta es una Reina Valera, 1960, ¿verdad? Lo que nosotros analizamos en estos libros protestantes, en cuanto al Antiguo Testamento, es casi idéntico, amados, a lo que es el Tanaj hebreo. Entonces, aunque pensó en excluir algunos libros del Nuevo Testamento compuestos por los católicos, finalmente no lo hizo. Recordemos que el libro que se quería excluir, entre ellos, era el libro de Santiago. Y ya hablamos acerca de cierta distancia hacia el pueblo judío por parte de Lutero. La diferencia entre el Antiguo Testamento protestante y el Tanaj hebreo es mínimo. Por ejemplo, Primero y Segundo de Reyes, que lo tenemos en el compendio de libros protestantes, el Tanaj hebreo lo acomoda simplemente como reyes, ¿verdad? Simplemente como reyes, Melahim. Así que vemos que mientras que el Antiguo Testamento protestante divide un libro, por ejemplo, Crónicas, lo divide en 1 y 2, o Reyes, 1 y 2, Samuel, 1 y 2, vemos que del Tanakh simplemente es Samuel. Hoy día, si nosotros compramos Biblias de corte mesiánico, como la Sefer Dabar, como acá de hecho tengo la Sefer Dabar, que es como la más común, ¿verdad? También los encontramos divididos. También encontramos estos libros divididos y es a consecuencia de eso, que dentro de los estudiantes de raíces hebreas principalmente vienen de sectores del cristianismo protestante. Entonces, es exactamente lo mismo, con una traducción un poco más limpia, pero sigue siendo lo mismo. Le colocan, por ejemplo, al libro de Samuel, primero de Samuel, Shemuel Aleph. Segunda de Samuel, Shemuel Bet. Y es exactamente lo mismo, es la misma estructura. Eso lo vemos, por ejemplo, en la BIN, en la Biblia Hadosh, en la Sefer Dabar, entre otras de corte mesiánico. Entonces, amados, es así como los libros van pasando de generación en generación, ya lo pudimos ver de varios siglos antes de la era común hasta lo que vemos hoy día ya recientemente en el siglo XVI, después de la era común. Y de ahí hasta estos tiempos no ha cambiado mucho. Lo que sí ha cambiado es el incremento de la ciencia. Eso ya estaba profetizado en el libro de Daniel, y es por eso que hoy día tenemos mucho más acceso a herramientas y principalmente está llegando esta lluvia tardía que fue profetizada para que nosotros podamos recibir de parte del Ruach HaKodesh el discernimiento para entender las Sagradas Escrituras. Yo quiero compartir algo con ustedes, amados, porque muchas veces cuando estudiamos raíces hebreas, hay maestros que dicen, no, es que la Reina Valera es pagana, bota esa Biblia, tiene 2000 y tantos errores. Yo, hermanos, principalmente cuando enseño la Parashá, la porción de la Torá, lo hago a través de la Reina Valera. ¿Por qué? Porque es un libro que permite que usted lo pueda entender de una manera más fácil, ¿verdad? Que usted lo pueda comprender, está más familiarizado con el libro y no con tanto tecnicismo hebreo. Lógicamente sí tenemos que detenernos a estudiar muchas partes que en hebreo se entienden muchísimo mejor. Por ejemplo, en la Parashá Matot, donde se habla acerca de las leyes de, ¿cómo se llama? Las leyes de
la ley de los votos, ¿verdad? Vamos a encontrar donde dice, Moshe ordenó lo siguiente. Dijo Moshe, esta es la orden del Eterno. Y en hebreo dice, esta es la palabra. Y desde la palabra, que es Dabar, y que es Yeshua, ¿verdad? La palabra del Eterno, entendemos de otra perspectiva todo lo que es el texto. Entonces, pero eso no nos lleva por ningún motivo a descartar lo que es una traducción bíblica. De hecho, nunca se casen con una traducción bíblica. A mí me pasó al principio, hermanos. Yo estaba casado con la traducción BIM, y cuando me di cuenta, que es la versión israelita nazarena, 2011, cuando fui estudiando mucho más profundo esa versión, me doy cuenta de la gran manipulación que tiene para llevarte a pensar de que Yeshua no es Elohim, cambiando descaradamente mucha parte del relato. Entonces, esto de que las Biblias de corte cristiano son malas y las Biblias de corte mesiánico son buenas, también hay que ponerlo en perspectiva. Y todo eso lo podemos lograr cuando conocemos acerca de la historia, del espacio-tiempo y también del relato bíblico. Todo eso te ayuda a que tú formes un criterio y puedas realmente tener un abanico de posibilidades con diferentes traducciones bíblicas. Por ejemplo, cuando estudiábamos acerca del tabernáculo y cuánto pesaba el arca de la alianza y cuánto oro se ocupó y de cuáles eran las medidas, usa una traducción lenguaje actual. ¿Por qué? Porque todas esas medidas te las va a traducir a nuestras medidas contemporáneas y vas a tener un panorama mucho más específico de lo que estaba sucediendo. Entonces, a cada contexto puedes utilizar una traducción. Lógicamente, cuando vamos analizando diferentes partes del relato hebreo, siempre la lengua original va a ser la mucho más enriquecedora. Pero que eso no nos desvíe a afanarnos solamente por una traducción. Por eso es necesario que comprendamos todo lo que estaba sucediendo, o más o menos tener una visión, que es lo que intentamos lograr en esta clase. Sé que hay muchos huecos, hay muchas cosas que no las estamos mencionando, para tener una generalidad de lo que estaba ocurriendo durante todo este tiempo. Vamos a avanzar, creo que ahora vamos a hablar acerca del canon hebreo, que ya lo habíamos mencionado antiguamente, lo que se llama Tanaj, ¿verdad? Que lo comprende la Torá, los Nevi'im y los escritos. Si ustedes pueden ver, a diferencia del canon católico o protestante, Josué ya no se encuentra dentro de los históricos, sino que ahora se encuentra dentro de los profetas, al igual que el libro de los jueces. ¿Y esto es por qué? Simplemente por una perspectiva hebrea, porque el pueblo hebreo comprende que lo que está plasmado en las Sagradas Escrituras es algo que se va a volver a repetir, es algo profético, es algo que va a volver a pasar. Por ejemplo, si nosotros vemos al día de hoy, dentro del pueblo de Israel, que está en la dispersión, ¿qué es lo que vemos? Jueces, ¿verdad? Líderes que cada día se levantan más y más. ¿Y qué dice la palabra? En ese tiempo no había rey en Israel, sino que cada uno hacía lo que bien les parecía. Y así vemos hoy día, dentro de lo que se ha llamado raíces hebreas, que cada líder hace lo que bien les parece. Y hay una tremenda división, y un pueblo, ¿verdad?, dividido, no puede perdurar, como ya lo dijo Yeshua. Entonces, vamos a encontrar, amados, todo esto, todo lo que está sucediendo aquí, que es una imagen profética a lo que tiene que volver a acontecer. Dentro de los Ketuvim, en la Torah no hay mayor diferencia, solamente el nombre que dentro del canon evangélico se conoce como ley. La palabra más acertada es Torah, que lo entendemos como instrucción, como dar al blanco, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque la Torah es nuestro manual de vida. A mí siempre me gusta ejemplificar con una cosa, sé que los más antiguos del grupo, ¿verdad?, lo van a recordar muy bien, quizás los nuevos lo van a escuchar por primera vez, pero por ejemplo, si usted se compra un mueble y ese mueble lo arma sin leer el manual, y cuando le sobren piezas o le falten piezas o quede frágil, ¿qué es lo que va a hacer allí? Recién va a ir a ver el manual. Y eso también pasa con nuestras vidas. Nos aventuramos por el mundo, caímos en fornicación, caímos en idolatría, caemos en muchas cosas eh, malas, ¿verdad? Que son ofensas a los ojos del Eterno, y luego vienen las consecuencias a nuestras vidas. Por ejemplo,
Hoy día muchos se enferman del hígado, muchos se enferman de cáncer, muchos se enferman de diferentes cosas y nunca se cuidaron comiendo lo que la Biblia dice, por ejemplo. Hoy día sabemos, por ejemplo, que el comer cerdo contiene mucho deterioro a la salud y luego dicen, ay, ¿por qué Diosito me manda esta prueba? Cuando simplemente estás cosechando lo que cultivaste. Y es allí recién cuando vamos a leer la Torá, la instrucción. Cuando el mueble nos quedó desarmado, cuando nos sobraron piezas, cuando nos faltaron piezas, recién nos acordamos del Creador y volvemos nuestra mirada hacia la instrucción y decimos, ah, por eso me pasó esto, por eso me pasó esto otro. Pero qué maravilloso es el Eterno, hermanos, que nos permite que entendamos que la Torá es un ciclo que va dando vueltas, y cada vez que tú das vuelta a un ciclo, tienes que, vuelves al mismo punto, pero un nivel más arriba, porque ya estás con conocimiento, no estás como comenzaste. Entonces, cuando tú te das cuenta que si tú cambias el patrón de las cosas que hiciste con anterioridad, si tú cambias el patrón que te llevó a fracasar, que te llevó a enfermarte, que te llevó a pasar diferentes angustias, y comienzas a hacer las cosas bien, como están escritas en la instrucción, entonces tu vida comenzará a mejorar, porque lo haces como el Creador lo dice. ¿Quién más que el Creador de la vida nos puede decir a nosotros qué podemos comer, qué no podemos comer, cómo debemos comportarnos, cómo no debemos comportarnos? Incluso, amados, si usted conversa con un abogado, el abogado le va a decir que las tablas de la Torá son la base de toda constitución de un país. Es la base con la cual se inventaron las leyes civiles dentro de la sociedad humana. Y hoy día, ¿qué es lo que vemos? Que nuestros países, supuestamente desarrollados, cada vez se desapegan más de la Torá del Creador. Entonces, ¿cómo las cosas no van a estar mal? Ya hablamos de los profetas, ¿verdad? Partimos hablando de los profetas, luego de la Torá, en los escritos, ¿verdad? Encontramos en los Ketubim el libro de Daniel, por ejemplo, que nosotros consideramos profético, pero el Tanakh lo considera como un Ketubim, como un escrito. Entonces, así, amados, vamos a ver todo el panorama, que los libros se ven de diferente perspectiva, depende de quién forme el canon. Por ejemplo, si tú le hablas a un católico acerca de el libro, por ejemplo, de Tobías, te va a decir, ah, gran libro, te habla de esto, te habla del amor, de la compasión que tenía Tobías, etcétera. Y si tú le hablas a un cristiano protestante del libro de Tobías, no, eso es apócrifo, eso es brujería, eso no corresponde. Entonces, cuando nosotros tenemos esta formación y ya tenemos una base en la Torá, podemos decir, ah, mira, de este libro puedo tomar esto, pero desechar esto otro. Y por eso Pablo enseña de que todo tiene que ser escudriñado, ¿verdad? Hay cosas que podemos tomar y cosas que hay que dejarlas pasar. Y ahí nos va cobrando todo mucho más sentido de por qué Pablo escribía así, cuando ya vamos comprendiendo toda la historia que había para atrás. Ya no queda mucho más. Recordemos que esta clase no se debe extender mucho para que la podamos sintetizar bien. El Brit Hadashah, el pacto renovado. Recordemos de que la palabra Brit es pacto, como el Brit Milá, la circuncisión, y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que se conoce de las dos formas. Son 27 libros en general entre las diferentes versiones cristianas, solo que varían en su orden dependiendo de las localidades. Por ejemplo, las localidades sirias pueden tener las cartas en diferente orden, las localidades cristianas en Latinoamérica, los evangelios, luego tienen las cartas de los Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo, las diferentes epístolas, finalmente el Apocalipsis, etc. Solamente varía en eso, pero aún así hay localidades que van quitando y poniendo algunos libros. Por ejemplo, se han dejado algunos libros fuera que hoy se consideran apócrifos, como por ejemplo la carta a los laodicenses. Si mal no recuerdo, Pablo escribe a los de Corinto y les dice, pasen esta carta a los laodicenses y que los laodicenses le pasen la carta que yo le escribí a ellos. ¿Y dónde está esa carta? Está fuera del canon, no está. Por ejemplo, Tercera de Corintios, cuando Pablo habla allí y dice que no se hagan ídolos, que ha sabido de que algunos están haciendo de Jesucristo, de Yeshua, ¿verdad?
ídolos de madera con forma de él, y Pablo critica esto. Entonces, cuando tú te enteras que el Nuevo Testamento, el canon lo compendió la Iglesia Católica, ya te das cuenta por qué lo dejan afuera. Entonces, todas estas cosas, todas estas informaciones nuevas que vamos adquiriendo, nos deja ver este paradigma acerca de las escrituras. La lista de los libros se supone que comenzó a recopilarse en el 170 después de la era común. Es por eso que cuando Pablo le dice a Timoteo, toda escritura es apta, ¿verdad?, para escudriñar, redarguir, corregir, etcétera, no está hablando en ese momento del Nuevo Testamento, sino que está hablando acerca de lo que conocemos hoy día como el Antiguo Testamento. La Torá, los escritos, los profetas. Pues usted lo quiere llamar como la Torá, los históricos, los profetas, los poéticos, también lo puede hacer. La lista actual se publicó oficialmente en el 370 después de la era común por Anastasio de Alejandría y se declara canónica en el 397 después de la era común en el concilio de Catargo. Y es así finalmente como se da la historia de cómo se recopilaron los textos del Nuevo Testamento. Entonces, esto es muy importante que podamos ver que fue en un tiempo muchísimo más reducido de lo que fue la escritura del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero eso no le quita importancia, no le resta importancia. Es necesario que nosotros podamos comprender y ver cómo este Nuevo Testamento siempre tiene una mirada hacia lo que ya había sido. Es decir, por ejemplo, cuando Pablo está exhortando a las iglesias que actúen de cierta manera, que actúen de esta manera, que recurran a los ancianos, que recurran a tal persona, te recomiendo a tal otra persona para que tú puedas ir donde ella, todo eso Pablo lo hacía en base a lo que la Torá exhorta. Por ejemplo, cuando dice, acudan a los ancianos si alguien está enfermo y que lo unjan con aceite. ¿Y qué es lo que decía Moshe? Tomaba líderes, ancianos, de entre las tribus de Israel para resolver conflictos, etc. Entonces, por ejemplo, el hijo de Salomón, Jeroboam, cuando fue a tomar consejo de los ancianos, ¿qué hizo? Lo desechó. Tomó consejo de los jóvenes, ¿y qué sucedió finalmente? El pueblo no lo recibió como rey. Entonces, ¿qué es lo que exhorta Pablo? Que escuchemos a los ancianos, que tomemos consejo de ellos. Y eso es muy importante. Todo el contexto del Nuevo Testamento se basa en lo que ya está escrito. Vamos a ver la perspectiva hebrea. El primer ejercicio que debemos hacer es comprender que ya no es una escritura religiosa, ni mucho menos para el sector cristiano, pues cuando es puesta en su verdadero contexto es rechazada por este sector. Es decir, que cuando decimos, mira, cuando Pablo decía obras de la ley, no se refiere a la Torá, sino que se refiere a mandamientos de hombres, que estos tienen que ser dejados a un lado. Por ejemplo, la iglesia cristiana también hace un mandamiento de hombre cuando dice no guarden Shabbat, guarden el domingo. ¿Y qué es lo que dice el cristiano? Lo rechaza. Entonces, el otro día hablábamos con unos hermanos que decíamos, cuando estábamos en la ignorancia, estábamos sinceramente equivocados. Una vez que la verdad llega a nuestras vidas, podemos dejar de ser sinceros o dejar de estar equivocados. Y si ustedes están aquí el día de hoy estudiando esto, es porque han decidido dejar de estar, de ser sinceros, de decir, yo en un tiempo me equivoqué, estudiaba las escrituras mal, porque así me las enseñaron, pero bendito sea el Eterno que ha enviado su ruaj a mí para poder ver la verdad, para que los velos hayan caído. Tampoco es una escritura de índole judío religioso, es decir, no es una escritura del judaísmo, pues el nuevo pacto también es rechazado por estos. El Brit Hadashah es rechazado por el judaísmo. Y recordemos de que el judaísmo no tan solo considera la Torá tal cual como nosotros la conocemos, sino que también la Torá oral, vemos los diferentes midrashim, explicaciones de los sabios, la cábala, el zohar, todo el misticismo que esto lo envuelve, también es parte del judaísmo. Es una escritura hebrea inspirada de Bereshit, Génesis, a Gilgalut, Apocalipsis por Elohim.
es necesario que usted pueda entender eso, que todo es inspiración del Eterno. Por ejemplo, a nosotros nos consta históricamente, no tan solo bíblicamente, sino que históricamente, que Juan sí escribió el Apocalipsis, y que él dice que fue por revelación de Yeshua. Y si entendemos que el Apocalipsis es un espejo de la Torá, entonces, ¿cómo la Torá va a ser algo falso? ¿Cómo la Torá va a ser algo inventado por hombres? No hay lógica para eso. Entonces, de Génesis a Apocalipsis es inspirada por Elohim, escrita por sus siervos, ¿verdad? Y dirigida única y exclusivamente a un pueblo, y ese pueblo se llama Israel. Ahora, con respecto al tiempo-espacio, es necesario que nosotros podamos ubicar los libros, ¿ok? Que nosotros podamos entender más o menos cómo nunca va a haber una exactitud total de todo esto. Ya vimos cómo las cosas a lo largo de la historia se van transformando, quitando, poniendo, etcétera. Pero sí esto nos ayuda a que nosotros tengamos una idea. Por ejemplo, lo más fácil que podemos comprender es la historia de la Torá. Nosotros vemos que Génesis se escribió en un momento, vemos que el Éxodo y Levítico fue en un momento también, cuando ya estaban en el Sinaí, y también vemos el libro de Números y Deuteronomio, que también fue escrito en tiempos similares. Sabemos de que Número engloba todo el periodo en el desierto, y Deuteronomio ya es el repaso de la ley por Moisés a la nueva generación de Israel. De hecho, la palabra Deuteronomio vemos que proviene de segunda ley, deutero y nomio de ley, que la palabra nomia también es ley. Entonces es la repetición de la Torá. Vamos a ver el libro de Josué, cuando ya finalmente ingresan a la tierra prometida, Jueces y Ruth, que circulan en el mismo tiempo, cuando Israel entra en un círculo vicioso de obedecer y desobedecer. Y también vamos a ver acá el primero de Samuel, segundo de Samuel, Amós, Oseas, y así con cada uno de los libros. ¿Qué libro se escribió durante el exilio asirio, durante el exilio babilónico, etcétera? Entonces, ¿qué libros son contemporáneos? ¿Qué profetas son contemporáneos? Y esto nos va a ayudar a que nosotros podamos tener una mayor visión de las escrituras. Y sobre todo cuando los estudiamos de una forma más cronológica. Por ejemplo, aquí vemos a Oseas, aunque este gráfico no es tan fidedigno. Por ejemplo, Oseas profetizó 30 años antes de la caída del reino de Israel, del reino del norte, y acá lo sitúan mucho antes, ¿verdad? Pero sí nos da una idea general, amados, que eso es muy importante que nosotros lo podamos entender. Ver, por ejemplo, que Ezequiel, que Daniel fueron contemporáneos y estuvieron dentro de la cautividad babilónica. Entender que Amós y Oseas profetizaron hacia el reino de Israel que se volvieran de su idolatría. Y así entender el perfil de un verdadero profeta, para que hoy día no le llamemos profeta a cualquier persona que muchas veces simplemente habla palabras sin sentidos. Entonces, esto es totalmente necesario. Yo sé que ustedes quizás lo quieren copiar rápidamente, no se preocupen porque les voy a pasar, terminando la clase, la diapositiva para que la puedan copiar con mucha más tranquilidad. Eh, y así, amados, es muy necesario que nosotros lo podamos comprender. Dentro de nuestras Biblias no viene en orden cronológico, ¿verdad? Incluso más, algunos sitúan a Abdías como el primer profeta que escribió y otros lo sitúan como el último. Pero vamos a ver qué profetas escribieron para las naciones. Por ejemplo, Abdías no escribió ni para el reino del norte ni para el reino del sur, pero Abdías escribió, por ejemplo, contra Edom. Y si nosotros no entendemos quién es Edom a día de hoy, no vamos a darle sentido a esa carta, ni tampoco vamos a entender por qué el Eterno habla contra Edom. Entonces, por eso es necesario que nosotros entendamos historia bíblica, contexto, que podamos entender también el tiempo, el espacio en el cual se inscribieron las diferentes libros de lo que hoy compone la escritura. ¿Por qué vemos un cautiverio babilónico? ¿Por qué luego vemos a los medos? ¿Por qué vemos a los persas? ¿Por qué vemos todo eso envuelto en la escritura? ¿Y qué dice la historia de la humanidad con respecto a eso? Entonces es muy, muy importante entender, por ejemplo, cómo se comportaron esos imperios mundiales para entender la escatología bíblica con respecto al libro de Apocalipsis. Entonces, eso es
muy importante. Vamos a leer rápidamente la conclusión, amados, y dice así: el comprender las procedencias de los principales canon de las escrituras a través de la historia nos ayuda a comprender socialmente acerca de cada uno de estos. Es decir, por qué hubo un sector que sí consideró ciertos libros, por qué otro no los consideró, ¿verdad? Orientarnos en el tiempo-espacio de los libros, mayoritariamente del Antiguo Testamento, nos ayuda a comprender a quién son dirigidas las advertencias y las profecías, como recientemente lo estábamos explicando. En esta última parte no me adentré mucho porque ahora en las siguientes clases vamos a estudiar primero con respecto a la Torá, segundo con respecto a los profetas, a los escritos, etcétera, y en la última clase ya nos vamos a aventurar en una perspectiva hebrea con respecto al Nuevo Testamento. Entonces, amados, ¿cuál es la invitación desde ahora en adelante? Que puedan primero analizar bien lo que se dijo y expuso en esta clase, que puedan buscar por sí mismos un poco más de información para complementar este estudio, y también, amados, que puedan prestar y darse el tiempo a las próximas clases. Yo sé de que hoy día no tuvimos casi nada de contenido bíblico, más que un par de versículos, pero esta introducción, toda esta clase ha sido una introducción y ha sido muy necesaria para que comprendamos bien lo que vamos a abarcar en las próximas clases. Quiero que sepan que vamos a analizar el próximo tema, que es herramientas toráticas. Vamos a ver de qué habla Génesis en temas generales. ¿Quiénes son sus principales personajes? ¿De qué nos habla Éxodo? ¿Qué es lo que transcurre en la historia de Éxodo? ¿Qué es lo que pasa en Levítico? ¿Qué es lo que pasa en Números? ¿Qué pasó en Deuteronomio? ¿Qué herramientas puedo utilizar yo para estudiar la Torá? ¿Qué son los Targumim, la versión aramea de la Torá, y por qué es tan importante que también tengamos una visión con respecto a eso? Lo mencionábamos una vez en una reunión, por ejemplo, el libro de Números, capítulo 10, versículo 10, dice que cuando fueran los Rosh Hodesh, los inicios de mes, tocaran chofar. Esa es la orden, encima de las ofrendas quemadas. Mientras que el Targum dice que cuando toquemos chofar, Satanás se turbará. Y nosotros decimos, Satanás, el diablo, se va a turbar, ¿verdad? Pero por el contenido bíblico más adelante, vemos que el término Hasatán simplemente significa el adversario. No estoy diciendo que Satanás no exista, ojo, para que ninguno se confunda. Pero lo que estoy diciendo es que Hasatán es un título que significa el adversario, y vemos, por ejemplo, la historia de Gedeón, que había un pueblo que era adversario, era Hasatán, al pueblo de Israel, y cuando estos tocaron chofar y rompieron vasijas, todo ese pueblo se turbó y se terminaron matando entre ellos. Entonces, todas esas pinceladas bíblicas nos ayudan a que hagamos un criterio mucho más formado con respecto a las sagradas escrituras, y que podamos tener una visión y un panorama muchísimo más amplio cuando estemos por estudiar la palabra. Entonces, les repito, estas primeras 4 clases son muy básicas, son solamente estructura, contenidos, herramientas, y ya para cuando una vez finalicemos esto, amados hermanos, vamos a pasar ya a un nuevo nivel en el cual seguiremos adentrándonos en muchísimas cosas más. Como les decía, tenemos programado para más adelante, en algún momento, enseñar, por ejemplo, acerca de los libros que hoy día se consideran apócrifos, como Enoch, Jubileos, qué postura tomar con respecto a estos libros. Y la idea es que ustedes no tomen la misma postura que yo, simplemente porque yo se los estoy enseñando, sino que a través de todo lo que les he comentado, formen su propio criterio y formen con la guía del Ruach HaKodesh principalmente el qué tomar y el qué desechar finalmente. Así que, amados, esta ha sido la primera clase, creo que me excedí un poquito más del tiempo, pero esta ha sido la primera clase de esta nueva etapa de discipulado.